Era cuestión de tiempo, amigas y amigos. Tiembla Norma Piña, se doblega ante el presidente López Obrador. Y es que ya, ante la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial, porque ya pasó, ya se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales en el Senado, Norma Piña se arrodilla y pide diálogo con el presidente López Obrador y con el Poder Legislativo. Una noticia que nos muestra quién tiene el poder, no que no tronabas pistolita, tanto que la hizo de emoción Norma Piña y hoy está pagando las consecuencias de su mezquindad, de su hipocresía y sobre todo de haberse metido con el pueblo, con el tigre, porque todos sabemos la corrupción que existe en el Poder Judicial. Solamente estos ministros, lacayos, serviles, son los que no conocen lo que realmente pasa dentro de el poder que ellos presuntamente representan. Muchísimas gracias a todos los que ya están sintonizando en vivo. Un domingo histórico el que estamos viviendo el día de hoy. Y arrancamos, amigos, con lo que sucedió en la mañana. Manifestaciones por todos lados. Los prianistas que salieron a favor del Poder Judicial y también los jóvenes que se plantaron a las afueras del Senado y gritaron a favor de la reforma impulsada por el presidente que conforma el Plan C. Veamos el video. Por voto popular, Poder Judicial por voto popular. Justicia verdadera sin sombra ni barrera. Justicia verdadera sin sombra ni barrera. Justicia verdadera sin sombra ni barrera. Justicia verdadera. Pues ahí está, amigos, parte de lo que sucedió. Pero como les digo, también salieron los prianistas a manifestarse. El día de hoy estuvieron a las afueras de la Suprema Corte de Justicia. Estuvieron partiendo desde el Ángel de la Independencia. Y lo que pudimos observar, amigas y amigos, es que son violentos, que están cumpliendo la palabra de la senadora que llamó a linchar a todos los que apoyan y van a votar a favor de esta reforma en el Senado de la República, porque hasta un compañero youtuber lo golpearon, amigas y amigos. Fíjense lo que sucedió. Gracias a Yo Soy Pedredo por esta buena entrevista con un estudiante de Derecho, Acosta Naranjo, que dice que no van a dejar tomar protesta a la doctora Claudia Sheinbaum ni que se vayan a otro lado. Que la mayoría que votamos por la doctora Claudia no somos México. Imagínense ustedes, deschavetados, locos. Ya están los prianistas. Veamos el video. 3 senadores para que resistan la presión, el chantaje, el intento de cooptación que está haciendo el gobierno de la República. Si los 43 senadores se portan dignos y firmes, entonces vamos a evitar que se destruya el Poder Judicial y se destruya nuestra democracia. ¿Cuál es la destrucción de la democracia si se aprueba esta reforma? Sí, porque la división de poderes es un principio constitucional que existe desde hace 200 años. Él que duerme casi en la cama de Juárez, se le olvida que la división de poderes la dejó Juárez. Y él quiere tener 9 Lenias Batres, que le echen porras desde todos los lugares y no sean contrapeso de la República. Pero actualmente existe división de poderes, ¿sí? Independencia del Poder Judicial, con la ministra Piña reuniéndose con el presidente del PRI en Las Lomas. Tan existe que la quiere destruir. Precisamente porque no, si fuera Lenia, no estuviera queriendo hacer este cambio. Cuando era el Saldívar, no quería hacer este cambio. Él es un hombre vengativo y con una gran ambición de poder. Pero en sí mismo, si esperara a Claudia Sheinbaum, podría poner ella 3 ministros con el sistema actual, ¿no? Puede proponer 1 en noviembre. No, pero al final, en todo el sexenio 3. Eso mismo es la ambición. ¿Por qué nos espera? ¿Quiere todos de golpe? ¿Y los quiere poner en planilla?
llamar a los jóvenes del bienestar, a los siervos de la nación, a llamar a votar por ellos, es una vergüenza. Oiga, ¿y sigue en pie el plan de obstruirle la entrada a Claudia Sheinbaum para tomar protesta? Nosotros dijimos que en caso de que destruyan la República, ella no va a tomar protesta en San Lázaro, que se vaya a otro lado. No va a tomar protesta en San Lázaro. La destrucción de la República sería la aprobación de la reforma, me imagino. Es que apoderarse del Poder Judicial, es que no les entiendo, carnales. De verdad, contra todo lo que luchamos toda la vida por la democracia, por la división de poderes, por la pluralidad, se apoderan de manera gandalla de la Cámara de Diputados. Tuvieron el 54% de los votos. No son dueños de todo el país. 24 millones de mexicanos existimos y no subrepresentaron al 27%. Gandallas y hasta enojados se hacen. Muchas gracias. Pues ahí está, amigas y amigos. Yo lo veo ya malito de la cholla, al igual que a otros prianistas. Fíjense ustedes, amigas y amigos, también están ahí en esta marcha, participaron presuntos abogados, las barras de abogados, que muchas de ellas pues están defendiendo al Poder Judicial porque siempre han tenido sus tratos, sus negocios para facilitarles su chamba cuando tienen algún juicio en algún juzgado. Veamos el video de esta jovencita, porque también a los abogados y a los estudiantes les está dando flojera leer 44 hojas, que es lo que pues en realidad en sí representa la reforma al Poder Judicial. Veamos el video. Es una reforma que viola los derechos individuales que establece la Constitución. No es una reforma nada más en contra de privilegios. Eso es una mentira que nos vendió el gobierno para que creamos y no nos demos cuenta de la realidad, que trae varias normas, entre ellas quitarnos los derechos, ahora sí que los principales que establece la Constitución, incluye el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libre manifestación y a la libre expresión. Esto es parte del paquete de reformas y eso no nos lo han dicho. Y hay mucha desinformación social. Oye, yo sé que tú eres la abogada, no le puedo tirar patadas a Sansón, pero eso de la propiedad privada no es parte de la reforma judicial, es homologar lo que sucede con la autoridad de la Ciudad de México con la federal. La judicial es aparte. ¿Ya leíste la minuta que van a discutir hoy en el Senado? Pues es una minuta muy larga, son muchas páginas. Son 44. Ajá. ¿Son muchas 44? Pues depende quién lo lea. Me voy a salir de la marcha porque la neta sí me da vergüenza. Es muy triste y lamentable a mi punto de vista, muy respetuoso, que vengan a marchar los abogados, que vienen diciendo que son abogados, con semejante grado de desinformación. Eso sí me parece muy mal. Eso, pues ya vieron la entrevista que realizó nuestra compañera Ale Salazar. Pero en este caso, lo que sucedió con nuestro compañero Máximo Allende es la muestra de lo que está promoviendo el prianismo, el prianato. Acabar con todas las personas que piensen distinto a ellos y que voten la reforma a favor de el cambio importante en la Suprema Corte de Justicia. Así quedó mi brazo luego de recibir 3 palazos de bandera de una presunta trabajadora del Poder Judicial. Me agredieron. El pecado preguntar, ¿por qué retiraron la manta montada por jóvenes que apoyan la reforma? Ese es el diálogo democrático que promueve Norma Piña. Y aquí tenemos a nuestro compañero pues señalando los golpes, los moretones que se le generaron por esta actitud de los manifestantes, de los que forman parte de la Marea Rosa. Y les voy a decir algo, las personas de estas marchas, pues la mayoría son personas adultas, que se sienten por encima de los demás, que piensan que tienen más chiluca, que son más inteligentes, pero son, amigas y amigos, los más desinformados y los más fáciles de engañar.
Veamos el video. A ver, vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Así destrozan la lona. ¿Le parece muy violenta esa lona o por qué quitarla? No, no es de quitarla, la estamos arrastrando para allá nada más. No es de que parezca... ¿Les obstaculiza mucho su paso? No, ¿O es la lo que quitaron, dicen? yo no la quité, la quitaron, Sí. y es de que apoyan la reforma. Y la verdad ¿Cree es que de haya jóvenes que apoyan la reforma? Sí, claro que los hay, por supuesto que los hay y es muy respetable su ¿Por qué no posición. escucharlos? Claro que los están escuchando, pero tampoco están escuchando a los que no a las que no apoyamos. Ese es el problema. ¿Y usted qué se hace aquí el día de hoy? ¿Por qué estar acá? ¿Por qué qué? No le escuché. Oye, ¿qué le pasa, señora? ¿Qué le pasa? Relájese, soy prensa. A ver, vamos a ver aquí qué es lo que está sucediendo. Así destrozan. Pues ahí está, amigos, cómo le dieron el golpe a nuestro compañero Máximo Allende. Toda nuestra solidaridad, porque ya este tipo de posturas son graves. Nos muestran cómo ven a la gente, que les molesta que haya mentes disidentes. Y como ya era de esperarse, amigos, que se va a aprobar la reforma al Poder Judicial, que a pesar de hasta los golpes que llegaron los prianistas, pues Morena les va a poner una madrina en el Senado de la República, pues Norma Piña dobló las manos. Ya está buscando que haya un diálogo entre el presidente y el Poder Legislativo para obviamente tratar de mantener sus privilegios. Alista Norma Piña mensaje sobre reforma al Poder Judicial y al final se arrodilló ante Claudia y el presidente. Ahora que se va a aprobar la reforma judicial, después de más de 5 años en el que el Poder Judicial se la pasó liberando delincuentes, cuidando a empresarios para que no pagaran impuestos y bloqueando leyes en favor del pueblo, ahora sí pide diálogo. Me encantan los finales felices. Y veamos qué fue lo que dijo Norma Piña en este video que está circulando en todas las redes sociales. Por eso, una vez más, hago de frente un llamado respetuoso, pero firme, a las y los legisladores, a todas las autoridades de los sistemas de seguridad y justicia, que podemos cambiar las cosas. Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz. La demolición del Poder Judicial no es la vía como se pretende. Si tenemos el valor y la voluntad real, hoy mismo podríamos dar pasos firmes para hacer los cambios profundos y necesarios para construir la paz, la justicia y la reparación que México tanto necesita. Nuestra historia no se puede definir a partir de la narrativa fácil de que todos los problemas de seguridad y justicia en el país son culpa de los jueces. Quienes así lo crean no conocen México. Desde el Poder Judicial Federal les decimos honestamente que nuestra resistencia no está en función de nuestro presente. Nuestra convicción y compromiso va más allá de nosotros, es con las generaciones que vienen y fundamentalmente con el país que todos anhelamos. Pues ahí está lo que dijo Norma Piña. Como les digo, pues no le quedó de otra más que doblegarse, darse por perdida.
esta batalla y ahora pues presionar al presidente López Obrador a un diálogo que pues nunca lo quisieron y que al contrario, amigas y amigos, lo frenaron. Morena sabe que tiene la mayoría calificada, amigas y amigos, nosotros lo sabemos. Ya es nomás cuestión de tiempo que esto suceda. Y el día de hoy en el Senado de la República se llevó a cabo ya la discusión, el pleito por esta reforma. Y fíjense ustedes lo que sucedió ahí. Apareció Ricardo Anaya, apareció Marco Cortés, aparecieron los prianistas y priistas más destacados de la oposición, pero quedaron en ridículo, amigas y amigos. Ridiculazo total. Por cierto, la doctora Claudia Sheinbaum también habló sobre la reforma. Fíjense ustedes lo que dijo la doctora Claudia, hay que ver el video, pero también otra vez le dio un golpazo al prianismo. Pues yo creo que se va a aprobar la no sé, hay que hablar con ellos a ver por qué. Ya tienen los votos. La mayoría. Pues ahí está, amigas y amigos. Eso fue lo que dijo la doctora. Yo creo que sí se va a aprobar. Pues es la verdad. Y fíjense ustedes, entre las discusiones también está Javier Corral, quien participó y se agarró a puños, casi amigos, con las palabras y los prianistas que lo están acusando. Corral se pelea con panistas. La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, aseguró estar a favor de una reforma al Poder Judicial para que no haya más casos como el de Chihuahua. La persecución que tuvo Maru Campos antes de ser candidata a gobernadora, y eso fue a manos de Corral. Ante ello, el senador Corral respondió: nosotros no perseguimos a la gobernadora. Ella apareció en la nómina secreta de César Duarte. Veamos el video. Hay una cosa que le reconozco al senador Corral, y es que si alguien sabe de cambios, es él. Le informo, senador, que sí existe una propuesta del Partido Acción Nacional, que de hecho se presentó como voto particular en la Cámara de Diputados, pero que ustedes no quisieron discutir. Hablo del oficialismo. Y la van a conocer porque, aunque pretendimos ingresarla aquí el pasado jueves, por instrucciones de su presidente de la mesa directiva, ni siquiera la pudieron recibir. Claro que la vamos a presentar el próximo martes como un voto particular y como una propuesta, y la va a conocer a la perfección. Es más, yo los invito a que de verdad le entremos a un debate para generar una reforma integral al Poder Judicial. Y eso solamente nos dice una cosa, porque miren, de verdad que estamos a favor de reformar el Poder Judicial, porque necesitamos una justicia que merezca la ciudadanía, para que ya no haya más casos como el de Chihuahua. Y no estoy atentando contra la presunción de inocencia del senador Corral. Estoy hablando de la persecución que tuvo Maru Campos antes de ser candidata, siquiera a presidenta municipal y también a gobernadora. Y eso fue de manos del senador Corral. Se concede el uso de la palabra por alusiones al senador Corral. Muchísimas gracias. La intervención de la senadora me da la oportunidad de ampliar algunos conceptos. Quisiera, en primer lugar, decirle que si hablamos de cambio y de transformación, podría hablar de lo que queda de Acción Nacional. Ustedes han sido ahora, en este debate, en este intercambio de ideas, una muestra gráfica, una, diría yo, dimensión plástica del nivel al que ha llegado esta, que fue una gran institución política y partidaria de México, y a la que ahora, una y otra vez, se le han exhibido en sus enjuagues, en sus componendas, incluso aquí presentadas como actos de transparencia, como actos de rendición de cuentas.
lo que ustedes han expresado y patentizado hoy demuestra lo que muchos mexicanos y sobre todo militantes del PAN deben sentir. Cómo se fueron aquellos tiempos de las ideas, de los valores, de las argumentaciones. Le voy a aclarar a la senadora, nosotros no perseguimos a la hoy gobernadora de Chihuahua políticamente. Ella apareció, porque así fue, apareció en la nómina secreta de César Duarte. Recibió a lo largo de más de 3 años 10 millones de pesos que de manera subrepticia le entregaban en el sótano de la Secretaría de Hacienda. Le pido que concluya, senador. Bueno, Corral. Es que la compañera senadora ha hecho esta alusión, entonces quiero terminar por decir. ¿Tiene usted nosotros no la perseguimos políticamente. La gobernadora de Chihuahua fue vinculada a proceso penal por un juez de control del estado de Chihuahua. Y hay una gran diferencia entre lo que entonces fue ese megaproceso penal de investigación en contra de la corrupción política de César Duarte de lo que se ha hecho. Bueno, pero a proceso penal por un juez de control del estado de Chihuahua. Y hay una gran diferencia entre lo que entonces fue ese megaproceso penal de investigación en contra de la corrupción política de César Duarte de lo que se ha hecho. Bueno, pero... Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Javier Corral, cómo se agarró a golpazos. Y también ahí participaron, como les digo, pues todos. Y Julieta Ramírez le puso una arrastrada a los prianistas. Fíjense ustedes lo que pasó. Mis respetos para Julieta Ramírez. Veamos el video. Miren, la realidad es que podrán venir a decir muchas mentiras, pero no podrán negar que en este país la justicia es solo para quien puede pagarla. El 40% de las personas que están en la cárcel no tienen sentencia, no saben si son inocentes, si son culpables, pero ahí están, esperando, viendo su vida pasar encerrados. Solo son espectadores de un sistema judicial que a los pobres no los representa. Quienes tienen dinero rápidamente utilizan sus buenas influencias, sus buenas relaciones con jueces amigos, para que, sin importar la gravedad de sus delitos, reciban el beneficio de seguir el proceso en libertad. Algo así como el exgobernador Mario Marín, un protector de pedrastas que hoy está pagando su sentencia en la sala de su casa. Es por eso que el 80% de quienes están privados de su libertad esperando sentencia casualmente son personas en condición de pobreza. La justicia está privatizada y en el Poder Judicial te cobran desde las copias hasta el sentido de la sentencia. En ese lugar, el que paga, manda. Moderar la opulencia es un grito vigente en los sentimientos actuales de nuestra nación. Los más altos representantes del Poder Judicial dejan atrás el anhelo de la justicia por asumirse merecedores del presupuesto público para sus vanidades personales, sueldos superiores al presidente de la República, aguinaldos exagerados, primas vacacionales, fondos para degustar en restaurantes, vehículos blindados, seguros médicos, atención personalizada, fideicomisos secretos inacabables, pensiones vitalicias para los ministros. Es falso eso de que los altos sueldos y prestaciones eviten actos de corrupción. La honestidad no tiene precio. La honradez ni se compra ni se vende. Pero para ser honesta, estos son apenas pecados menores si los comparamos con las terribles consecuencias de su avaricia. La corrupción judicial provoca que el 99% de los delitos que conocen los jueces queden impunes. El Poder Judicial está retacado de familiares, hijos, suegros, suegras, esposas, sobrinos, cuñados. Más del 70% de las personas que trabajan ahí ingresaron por el nepotismo que reina. En casi 25 años, el Consejo de la Judicatura, el encargado de vigilar el correcto actuar de los juzgadores, tan solo ha presentado 23 denuncias en contra de algún juez
por algún acto de corrupción, de acoso o de enriquecimiento ilícito. 23 denuncias en 24 años. Y de esas 23 denuncias, ningún juez ha pisado la cárcel. Ningún juez ha pisado la cárcel. Por eso es que los jueces ocupan el segundo lugar sobre la mayor percepción de corrupción entre la gente. Solo un 6%, ojo, solo un 6% de la ciudadanía les tiene confianza. Y bien pudiera ser que esos que les tienen confianza son aquellos que pagando obtienen no justicia, obtienen impunidad. Actualmente son los acuerdos cupulares, las redes de influyentismo, las que definen y nombran al 89% de los juzgadores. Es a ellos y a los grupos de interés y de poder a los que representan y a los que protegen. Solo así se explica el manto protector de impunidad con el que la presidenta del Poder Judicial cubre a Ricardo Salinas Pliego de que no pague lo que le debe a todos los mexicanos. Solo así se explica que el Poder Judicial haya impedido que la defraudación fiscal y las facturas falsas sean delito. Concluya, senadora. Concluyo. Esta reforma podría poner fin al círculo vicioso que existe del poder y del dinero que impera en el Poder Judicial, para que la justicia deje de ser un privilegio, para que la Corte deje de estar secuestrada. Y sí, la Presidencia de la República está renunciando a su facultad de proponer una terna, incluso de nombrar a ministros cuando los senadores no se pongan de acuerdo, y darle todo el poder al pueblo. Y si no les gusta, léanse el artículo 39 de la Constitución. Y ustedes, legisladores, legisladoras de oposición, tiempo, ya voy a terminar, aún sabiendo que el humillado, que el olvidado necesita esta reforma, aún sabiendo que México respalda esta reforma, aún sabiendo del desprestigio del Poder Judicial, saben que el poder necesita transformarse y aún sabiendo esto, prefieren que todo siga tal y como está. Es el egoísmo encarnado, los privilegios encarnados en sus partidos que no entienden que este país se transformó y que el Poder Judicial no puede permanecer ajeno e intacto a una transformación social de las dimensiones que